¿sí? Los eucariontes se caracterizan por presentar el material genético encerrado en el núcleo. Hay diferentes formas de presentar a las células eucariontes, ¿sí? Es un gráfico en el cual podemos observar que el núcleo está justo aquí, ¿sí? Este es el nucleolo y este es el núcleo. Este es otro gráfico donde muestra dónde está el núcleo, ¿sí? Sin embargo, cuando ya estamos en la realidad y cuando ya trabajamos en el laboratorio y queremos determinar las características de una célula, ya es diferente, ¿sí? Ya no es como los gráficos que están en los textos, sino que utilizamos tinciones, utilizamos cortes, como se hace en cortes histopatológicos, como se hace en citopatología, para observar cómo están las células. Y entonces podemos observar que hay puntitos negros que son afines a los colorantes solamente a nivel nuclear. Por lo tanto, una célula contiene un solo núcleo y estamos en, en células que son normales, ya que en citopatología existen alteraciones a nivel celular y encontramos células con varios núcleos. Eso quiere decir que hay una anomalía, que hay una patología. Entonces, de eso se trata la citopatología, de indagar cómo están las células morfológicamente, cómo se encuentran. La teoría celular indica que todos los seres organizados, los seres complejos, están constituidos de una unidad fundamental. Esa unidad fundamental se denomina célula. Robert Hooke, este investigador, hizo sus primeros cortes en laminillas de corchos usando el microscopio simple de Anton van Leeuwenhoek y pudo observar que las células se encuentran en forma de celdas, ¿sí? Por ello que la denominó cell, y de ahí viene el nombre de células. Hoy en día existen diferentes tipos de microscopios, microscopios simples, microscopios compuestos, microscopios de fases, y también existen microscopios electrónicos. Estos microscopios electrónicos producen descargas electrónicas para poder observar los diferentes tipos de organelos, sus características. Es decir, que hoy en día tenemos un avance a nivel tecnológico que nos es posible indagar la clase de células que existen y tener un reporte de los mismos y verificar con patrones para observar si están o no dentro de una determinada patología. Existen diferentes clases de células, pero las que sí se comparan desde el punto de vista de la biología molecular y la biotecnología en la cual se va a aplicar diferentes modificaciones, es conocer las características estructurales que tienen, tanto en la parte fisiológica como en su parte anatómica y reproductiva. Las células animales difieren de las células vegetales y tienen sus diferencias y también aspectos comunes. Existen clases de células. Dentro de las células eucariontes tenemos las células que son unicelulares, las pluricelulares o multicelulares. Entre las células unicelulares tenemos aquellas que se denominan levaduras. También están los protozoos, ¿sí? Las entoamebas, etc. Entre las que más producen daño al ser humano son las levaduras. ¿Y qué son las levaduras? Las levaduras vienen a ser hongos unicelulares, aquellos que producen enzimas, producen proteínas y estos causan una determinada infección. Por lo tanto, van a producir diferentes tipos de patologías. ¿Sí? Como podemos ver, el Yetzer cell, que es en inglés levadura, encontramos el núcleo, ¿sí? Característico de este tipo de célula unicelular eucarionte.
Puede producir diferentes tipos de afecciones a nivel bucal, ¿sí? Como la candidiasis. A nivel de la piel, puede producir infecciones a nivel de la vejiga, la vagina, el tracto urinario, puede producir lesiones a nivel de la uña. Estos microorganismos, si bien su forma de poder observarlos es característico, pero puede confundirse con lo que son, por ejemplo, los virus, ¿sí? O las bacterias, ¿sí? Entonces, aquí es donde entra en juego el análisis a nivel laboratorial. Se verifica si efectivamente aquí existen bacterias, existen virus o son las levaduras. Para ello se hacen análisis, tanto bioquímicos como análisis genético. ¿Sí? Por lo tanto, a través de su material genético podemos identificar si se trata de una levadura, si se trata de un hongo, como es las candidiasis, de las bacterias, ¿sí? O simplemente es una afección producida por algún otro factor, donde no existe ninguno de estos componentes, porque también podrían aparecer aptas a este nivel, ¿sí? O ser consecuencia simplemente de una dermatosis. Entonces ahí el médico es el que valora, según su sintomatología, qué es lo que tiene. Y luego está el medicamento adecuado que se le dará a esa persona. Las células pluricelulares o multicelulares de los eucariontes son de diferentes características y de diferentes funcionalidades, ¿sí? Las células óseas son células que tienen que recibir impactos muy fuertes del peso que tiene una persona. Por lo tanto, sus características son diferentes. Tienen la funcionalidad de absorber el calcio para que sean mucho más rígidos los huesos. En cambio, las células nerviosas son diferentes. Las células nerviosas son aquellas que transmiten neurotransmisores para poder sentir. Entonces, cada célula va a tener una función determinada. En cada célula los genes se van a activar de diferente forma en función de su actividad. Pero todas las células tienen núcleo y el DNA de sus características es el mismo en todo nuestro organismo. Por tal motivo, cuando existe la sospecha de algún individuo que ha cometido algo ilegal, se extrae el DNA. Podemos extraer el DNA de sangre periférica, podemos traer el DNA de los huesos, ¿sí? El DNA de un tejido, el DNA de la mucosa salival. Esto nos va a dar origen a un perfil genético para poder identificar a ese individuo en comparación con su material genético. Eso quiere decir, si bien la morfología de las células son diferentes, el material genético en el ámbito de la biotecnología forense nos permite identificar a ese individuo, ¿sí? Nos permite obtener el perfil genético. Los componentes de las células están constituidos de la membrana, el citoplasma y el núcleo. El citoplasma contiene el hialoplasma y a su vez se encuentra el citosol y el citoesqueleto. Y en los organelos celulares tenemos aquellos que no tienen membrana, aquellos que tienen una sola membrana y aquellos que tienen dos membranas, es decir, de doble membrana. El citoplasma viene a ser todo el componente que está constituido por los organelos, el citosol, el citoesqueleto, el núcleo, a todo eso se denomina citoplasma. El líquido en el cual es acuoso se denomina citosol. En el citosol es donde se lleva a cabo todas las reacciones bioquímicas, desde la síntesis de metabolitos primarios hasta la obtención de metabolitos secundarios. Las partes de una célula están constituidas por elementos de importancia, como es el caso de la membrana celular.
La membrana celular viene a ser la parte importante de la célula, ya que a través de ella se puede tener una relación de información directa entre el medio extracelular y el medio intracelular a través de diferentes clases de proteínas. La membrana celular es lipoproteica. En las células vegetales nos diferencia con la pared celular, que le da rigidez a la célula. Y la membrana celular es exactamente parecida a lo que es la membrana celular de las células animales. El núcleo es otro organelo de importancia debido a que se encuentra el material genético, el material que se va a heredar de una célula a otra célula cuando entra en división celular. En el núcleo encontramos el nucleolo. En el núcleo encontramos todos los componentes que son precursores del RNA de transferencia, el RNA ribosómico. El material genético en los eucariontes se compacta en forma de cromosomas. Cada especie contiene un número de cromosomas diferentes. El ser humano tiene un número de cromosomas diferente a los animales y a las células vegetales, ¿sí? Las células vegetales son muy semejantes a la célula animal. También contienen núcleo, nucleolo y todos los componentes, pero el número de cromosomas es diferente. La organización de sus genes y la funcionalidad de los mismos va a ser diferente, ¿sí? Es decir, que los genes van a cumplir una función importante para que cada célula tenga su propia característica. Otro organelo de importancia es la mitocondria, un organelo en la cual tiene por objeto dar lugar a la síntesis de adenosín trifosfato. Es de doble membrana. Tiene DNA mitocondrial, RNA mitocondrial y sus propias proteínas. Otro organelo que también se lo estudia bastante es el ribosoma. El ribosoma es aquel organelo que tiene la característica de descodificar el RNA mensajero y tiene dos subunidades. El ribosoma se puede encontrar en el citoplasma, puede estar adherido al retículo endoplasmático rugoso, se encuentra en la mitocondria y también en el cloroplasto, ¿sí? El retículo endoplasmático existen dos, retículo endoplasmático liso y rugoso. Estos se encuentran directamente relacionados con el núcleo. En el lumen del retículo endoplasmático se forman diferentes tipos de sustancias químicas que la célula lo va a utilizar, como ser, por ejemplo, los glucolípidos, los fosfolípidos, las proteínas transmembrana que se forman, se sintetizan a ese nivel. El retículo endoplasmático rugoso será aquel que contiene ribosomas adheridos en su superficie. El aparato de Golgi son organelos en los cuales membranosos, sáculos de membrana, donde se sintetizan diferentes tipos de enzimas. Del aparato de Golgi se desprenden vesículas que forman parte a dar lugar a otros organelos, como es el caso, por ejemplo, de los lisosomas. Los lisosomas son organelos que contienen dentro de esta membrana, contienen enzimas. Estas enzimas son hidrolíticas. Por ejemplo, cuando ingresa un componente extraño a la célula, ingresa por endocitosis. Una vez que ha ingresado por endocitosis, la célula la reconoce, los lisosomas se funden con la membrana del endosoma y las enzimas hidrolíticas destruyen todos los componentes que contiene
este endosoma y luego por exocitosis se eliminan los restos. ¿Sí? De esta manera, los lisosomas cumplen una función determinada. El número de lisosomas es importante, ya que un número menor a lo que está establecido da lugar a diferentes tipos de patologías. Otro organelo importante a tener en cuenta es el peroxisoma. Los peroxisomas son organelos que contienen en la parte interna enzimas que van a degradar los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Son aquellas reacciones bioquímicas incompletas, las cuales van a producir defectos en el ciclo bioquímico de una determinada enzima o proteína. O pueden añadirse o unirse al material genético y producir mutaciones. Entonces, los peroxisomas tienen enzimas para poder bloquear esta acción de los radicales libres. Entre otro organelo que tienen las células son los proteosomas. Estos son pequeños organelos que están constituidos por enzimas llamadas proteasas que destruyen a las muteínas, ¿sí? ¿Qué son las muteínas? Las muteínas vienen a ser proteínas que se forman y estas están incompletas durante su síntesis. Por lo tanto, estas proteínas no van a cumplir una función específica. Los proteosomas reconocen estas muteínas y las bloquean, las inhiben, las degradan. El citoesqueleto es la parte interna de la célula. El citoesqueleto es el que le da la característica a la célula para que exista movimiento dentro de ella. Está constituido por actina, ¿sí? Microtúbulos intermedios y microtúbulos. Estos son proteínas que hacen de un esqueleto. Por él transitan los ribosomas, transitan los lisosomas, peroxisomas. Eso quiere decir que estos organelos tienen movimiento gracias a estas proteínas que forman parte del citoesqueleto. Las células vegetales tienen sus propias características diferentes a las células animales. Son de interés en la biotecnología verde, ya que estas van a formar parte de modificaciones a nivel genético. Es necesario conocer la anatomía que estas tienen. Estas tienen una pared celular que es muy diferente a la pared celular de la bacteria. La pared celular de los vegetales está constituido de celulosa y hemicelulosa. Tienen otros componentes más, pero estos son los que están en mayor proporción. En cambio, las bacterias tienen otros componentes, como peptidicanos, mureína, etc. Otro aspecto importante de las células vegetales son las vacuolas. Estas vacuolas pueden tener diferentes funciones, desde almacenar agua hasta almacenar desechos tóxicos. En las células vegetales también encontramos otros componentes denominados plastidios. Y son 3 los plastidios. Tenemos a los cloroplastos. Los cloroplastos vienen a ser aquellos organelos que son muy semejantes a las mitocondrias, pero sus funciones son diferentes. Los cloroplastos tienen la función de utilizar la energía para transformarla en compuestos químicos, ¿sí? La estructura química de la clorofila es esta, ¿no? La cual forma parte del cloroplasto y se encuentran formando parte de los tilacoides. En el cloroplasto encontramos DNA cloroplástico, RNA cloroplástico y proteínas cloroplásticas, ¿sí? Es decir, que es un organelo de importancia para las células vegetales, ¿sí? Entre otros plastidios están los cromoplastos. Los cromoplastos son muy semejantes a los cloroplastos, pero difieren en el color, ¿sí? Ya que tienen pigmentos. Por ello que hay plantas con hojas de color anaranjado, color rojo, color amarillo, otros que son completamente verdes porque tienen
mayor cantidad de clorofila. En cambio, los cromoplastos tienen otros pigmentos que hacen que el color sea diferente. Y los leucoplastos son aquellos incoloros. Generalmente estos plastidios almacenan gran cantidad de almidón, sobre todo cuando existe algún estrés en la planta. Entonces, estos leucoplastos proveen de este componente a la célula. Las diferencias entre células animales y células vegetales es importante remarcarlas. La membrana celular. En cambio, esta tiene pared celular, la cual le da cierta rigidez a las células. En cambio, las células vegetales, las células animales no tienen esa característica de rigidez. ¿Sí? Estas son dinámicas y tienen diferentes formas y estructuras. En cambio, las células vegetales tienden a ser hexagonales en la mayoría de los casos. En cambio, las células animales no. Tal vez lo más importante entre estos dos es este organelo, las mitocondrias, que tienen la función de producir energía en las células animales, y en las células vegetales los cloroplastos, que no producen energía, sino que la utilizan en energía para producir compuestos químicos. Si bien se encuentran algunas mitocondrias rudimentarias en las células vegetales, no tienen funcionalidad. ¿Sí? Pero no encontramos cloroplastos en las células animales, no hay. Entonces son diferencias bien definidas entre ambas. ¿Sí? Las vacuolas no están presentes en las células animales, ni los plastidios. En cambio, aquí sí. Luego tienen un núcleo, ellos también tienen un núcleo, retículo endoplasmático también, aparato de Golgi también, el núcleo también. Es decir, material genético también. Hay organelos semejantes entre uno y otro, pero de funciones diferentes. Los genes se activan de acuerdo a sus características de cada especie, haciendo la diferencia entre uno y el otro. Bien, con esto terminamos la clase de hoy. ¿Alguna pregunta antes de cerrar con la diapositiva? Bien. No hay preguntas, cerramos la diapositiva. Ok, bien. Listo, con esto pasamos la clase de hoy. Ya nos veremos el día viernes en clases teóricas. Empezaré justo a las 8:30 para terminar con la parte que corresponde a anexos. Dígame, William Trejo, pero hay una chica, ¿no? Es William. Dime, pero ahí dice William. ¿Y qué culpa tengo ahí? Dime, William, digo Trejo, dime, querida alumna, ¿qué querías decir? ¿Quiere que anote tu nombre? Bueno, Rosemary, dime. Ya, tú vienes el día viernes y ahí vamos a reorganizar todo, ¿sí? Ya que lo tenemos todo registrado con el ayudante. O sea, que tú te vienes en tu grupo que te corresponde. Hay otros que estaban en otro grupo, ¿sí? Estaban en el DF, por cambios que hicieron, ahora están en el BF. También ellos se vienen a su grupo. Y desde la semana que viene, y a todos en sus grupos, según lo que se hayan escrito en el CPD.
No está permitido pasar en otro grupo, estando inscrito en otro lado. Listo. Por eso te digo, Rosemary, tienes que venirte. Igual tienen que venir. Todos los que son casos especiales tienen que venir. ¿Sí? Los otros ya están organizados, los otros ya tienen sus fechas, los otros ya saben lo que tienen que hacer. ¿Sí? En cambio, los casos especiales ni siquiera le he tomado en cuenta ni asistencia, ni sellos, nada. Por eso que todos los casos especiales o aquellos que pasaron de un grupo a otro grupo, a pesar de que vinieron al otro grupo, igual tienen que estar para nuevamente ser reorganizados, ¿sí? Y estén en la lista adecuadas. Bien, Rosemary, listo. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. Si no hay ninguna duda, entonces voy a... Doctor, disculpe. Dime. Doctor, disculpe, quería saber si me anotó. Es que hace rato mi señal estaba mal y no sé si me escuchó. Estoy con otro nombre en mi dispositivo. Ya. Te voy a registrar. Dime, ¿cuál es tu nombre, tu apellido? Choque a Pasa Marcia Mariana. Marcia, ya está anotado. Ah, ¿ya Ya estoy no- anotada? Ah, ya, gracias, Sí, doctor. sí, ya está anotado. Ya, gracias. Bien. Ok, y escriba. El citoplasma se divide en dos componentes. ¿Cuáles son? Además, indiquen cuál es la función del citoesqueleto. Siguiente pregunta. ¿Qué son los lisosomas y qué función tienen? ¿Qué son los lisosomas y qué función tienen? Siguiente pregunta. El retículo endoplasmático, ¿qué moléculas se sintetizan y a dónde son exportados? ¿Cómo dijo? Siguiente Disculpe. pregunta. El retículo endoplasmático, ¿qué moléculas se sintetizan y dónde son exportados? Siguiente. Escriba el concepto de célula eucariota. Escriba el concepto de célula eucariota. ¿Cuáles son las diferencias entre endocitosis y exocitosis? ¿Cuáles son las diferencias entre endocitosis y exocitosis? Siguiente pregunta. ¿Qué ocurre en el citosol de los eucariontes? ¿Qué ocurre en el citosol de los eucariontes? Siguiente pregunta. ¿Cómo se obtiene un protoplasto? Pregunta. ¿Cómo se diferencian las células vegetales de las células animales? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las tres formas de división celular de los eucariontes? Y la última pregunta. ¿Qué características tiene el DNA? Bien. Deberán de hacer un mapa conceptual del tema de eucariontes de la página 10 a la página
14, incluyendo la 15 de su texto. ¿Sí? De la página 10 a la página 15 de su texto. El mapa conceptual, el presencial. El resto lo envía a Moodle. Como ahora todos ya están ya inscritos, entonces ya no va a haber problema de enviar a Moodle. Vuelvo a recalcarles, el envío a Moodle deberán de hacer de tal manera que ustedes puedan enviar en formato PDF, ¿sí? No envíen en Word, ¿sí? Y si están en su celular, cambien la numeración por un nombre, ¿sí? Que no sea alfanumérico, sino que sea letras. Y el propio equipo le va a poner, el propio programa le va a poner la extensión de PDF. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta que tenga? ¿Para este viernes va a ser el mapa conceptual? Ojo, está difícil, amiga Vargas. ¿Alguien tiene la primera pregunta? En mi caso, si es que te digo, para mí la primera pregunta es, diseña un cuadro de dominio entre procariontes y eucariontes. Yo creo que no es esa. ¿Cuál es? Si alguien le pudiera decir a la amiga Vargas, no te quieren, amiga Vargas, lo siento. No, yo le pregunté la fecha de entrega de esta tarea. Ah, tú me preguntas la fecha de entrega. ¿De qué es la fecha de entrega? El viernes de la fecha de entrega del mapa conceptual. Presencial. Gracias. Listo. Entonces, disculpe, doctor, estos dos mapas, el anterior y este más, lo vamos a presentar este viernes que viene, ¿verdad? Sí. ¿O no? Allá. Claro, porque ya tienen tiempo. Y este lo que hicieron, pues ya lo han hecho. ¿No es cierto? Lo que ya hicieron, ya lo tienen hecho. Sí. ¿Y este cuestionario, disculpe, para qué fecha es? O igual para este viernes. Esto está para Moodle hasta el día jueves de la siguiente semana. Ok. ¿Listo? Ya está resuelta Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escucho. Doctor, sí. Pasa que mi Moodle me sale con el grupo AF y yo estoy inscrita en el BF por el CPD. No sé si afecta en algo. Tiene que estar en el grupo donde te corresponde. Sí, pero dicen, eso es raro, porque como le digo, en mi boleta sale BF, ¿no es? Eso averigua con la licenciada Fabiola. O con la licenciada Ney. Y preguntarle eso. Sí o sí tiene que estar entonces BF, ¿no? En el Moodle. Tiene que estar en tu grupo. Tú abres tu grupo, en tu grupo tendría que salirte. Ya, ok. O sí, en el grupo donde eso. te han inscrito. Probablemente hayan cambiado la plataforma Moodle. A veces la interfaz cambia en cada gestión para los estudiantes. Desconozco eso. Ok, gracias. Esa era mi duda. Bien. Ok. Que tengan un buen feliz de semana y vayan estudiando anexos. Dentro de 15 días ya van a dar su examen. ¿Sí? Bueno. Feliz fin de semana. Chao Maribel, chao William, no es William, chao Gutiérrez, chao Cecia, chao Poiche. Adiós, Lady, Abigail, Álvarez. Hasta luego, doctor. Gracias. Cade Castro. Listo. Nos vemos entonces. Chao, chao.